La novela está dividida en 10 secciones y estas secciones, estos 10 capítulos, a su vez están divididos cada uno en 3 o 4 pasajes que van contando episodios de la vida de este pueblo. Esos episodios traen, por ejemplo, la historia de la aparición de unos pasquines en donde se cuentan historias de la vida privada de las personas y a través del pasquín se hacen públicas. Curiosamente, lo que se hace público son cosas que ya la gente sabe, pero que por vergüenza no se atreve a confesar. A la vez que van apareciendo estos pasquines como una suerte de plaga en el pueblo, en la iglesia comienza a aparecer una plaga de ratones. La aparición y desarrollo de los pasquines y la aparición y desarrollo de la plaga de ratones en la iglesia son paralelas. De hecho, cuando termina la novela y se acaban los ratones, queda la sensación de que ya se ha acabado el periodo de aparición de los pasquines. Desde el punto de vista del desarrollo temático de la novela, claramente esta está dividida en 3 partes. En la primera parte, el alcalde aparece asociado, por ejemplo, con un dolor de muelas y con los intentos que él hace por resolver de la manera más legal todas las situaciones asociadas con la aparición de los pasquines en el pueblo. Por ejemplo, asesinan a un personaje del pueblo y él decide hacerle autopsia al cadáver. O en otro momento decide hacer el levantamiento del cadáver. Esos eventos son tan extraños que el médico que va a hacer la autopsia o el notario que va a hacer el levantamiento le dicen al alcalde que ¿desde cuándo es que usted ha decidido hacer las cosas tan formalmente? Ahí como que ese es como el primer gran bloque de la novela. El segundo bloque está asociado con una inundación. Llega una inundación, acaba con unos barrios bajos dentro de este pueblo y los habitantes de estos barrios tienen que irse a vivir en la cabecera municipal. El alcalde, que es un alcalde claramente corrupto, vende los terrenos al municipio y saca provecho directamente. Ese es el segundo núcleo temático de la novela. El tercer núcleo, que es el grueso de la novela, más o menos 6 capítulos, se dedica a mostrar en detalle todo el proceso de corrupción del alcalde, cómo el alcalde saca provecho de los pobres, cómo el alcalde amenaza al médico, amenaza al cura, amenaza al notario, cómo el alcalde nombra funcionarios para sacar provecho de la situación de la gente del pueblo, como el alcalde, por ejemplo, tortura y al final mata a un personaje de la novela. Al final de la novela, la muerte de un prisionero llamado Pepe Amador pone de manifiesto que la tregua en la cual se desarrolló esta novela ha terminado. Y la novela termina anunciando que esa situación de calma chicha se acaba y va a comenzar un nuevo periodo. La novela, de hecho, termina diciendo: dicen que levantaron el entablado de la peluquería por casualidad y encontraron armas. La cárcel está llena, pero dicen que los hombres se están echando al monte para meterse en las guerrillas. En 1961, La mala hora ganó el premio ESO de novela. La edición preparada en Madrid fue, sin embargo, intervenida por el corrector de pruebas, que quitó lo que consideraba errores de estilo. García Márquez niega esta edición y prepara una para 1963 que se publica en México. El interés de la edición mexicana radica en que tiene una nota introductoria en donde el autor afirma que allí está su verdadera intención estilística. A la hora de estudiar el lenguaje en la novela La mala hora, es muy importante tener en cuenta que la novela se publica en Madrid en 1962, pero el editor madrileño interviene el texto y García Márquez solo acepta como suyo el texto que se publica en ediciones Era,
en México en 1966. La crítica suele subrayar las diferencias, pero un dato bien interesante es ver cuáles fueron las intervenciones que molestaron a Gabriel García Márquez y a través de esas intervenciones del editor, ver cuál es el interés que él tiene en mantener un ritmo o un léxico propio de la costa Caribe, léxico que el editor español rechaza. Para esto, ustedes encuentran un documento anexo en donde pueden comparar el primer capítulo completo en las dos versiones. Veamos simplemente algunos casos. El editor español, por ejemplo, cambiaba lo que es propio del uso del español de Colombia por le, que es propio del español peninsular. Pongo algunos ejemplos. García Márquez escribe: el alcalde lo miró alejarse. El editor español puso: el alcalde le miró alejarse. Ese tipo de cambios dan cuenta de intervenciones claramente estilísticas, sintácticas, que a García Márquez le molestan. Hay otros cambios. Por ejemplo, el editor español divide los párrafos en lugares en donde la redacción de García Márquez no divide el párrafo. Incluso hay una escena muy curiosa en donde un personaje se acerca con una caja de ratones en la mano y el editor español lo que dice es que el personaje se acercó a la caja de ratones. Claramente es un exabrupto, por cuanto si el personaje lleva una caja de ratones en la mano, no se acerca a la caja, sino que se acerca con la caja. Son muchos detalles, pero que dan muy buena cuenta de cómo un editor cambió el texto de la novela. Y son esos cambios los que hacen que García Márquez rechace esta edición y acepte como propia la edición Era, que se publica en México. Ahora bien, cuando se lee con cuidado el texto, es muy fácil encontrar decenas de referencias intertextuales. En La mala hora, por ejemplo, el alcalde del pueblo aparece en los primeros capítulos con un dolor de muelas. El dentista del pueblo se llama Aurelio y es un opositor político del alcalde. Esos mismos datos aparecerán en un cuento que se llama Un día de estos. Pero hay más. Un personaje que es la esposa de don Pepe Montiel, la viuda de Montiel, vive, por ejemplo, en una casa de 9 cuartos en donde murió la Mama Grande. Obviamente, ya como hemos leído los cuentos de la Mama Grande, sabemos que esa es una nueva referencia intertextual. Y hay otras. En un momento dado, por ejemplo, se anuncia que en el pueblo, por este pueblo que no sabemos su nombre, alguna vez pasó el coronel Aureliano Buendía cuando iba de camino hacia Macondo para firmar los tratados de paz que en 100 años de soledad conoceremos como los tratados de Neerlandia. En La mala hora, el pasquín, el comentario, el chisme, la habladuría, son discursos que conectan no solamente el mundo de lo popular no letrado, sino adicionalmente conectan el mundo de la vida familiar privada con el ámbito de lo legal y de lo estatal. Es decir, la vida privada, entendida en su estado más biológico, se comunica con el mundo de lo estatal y de lo legal a través de este chisme, de este comentario, de esta habladuría. Es por esta razón que el estado de excepción, el estado de sitio, que es este estado en el cual hay la máxima intervención del aparato legal y del aparato estatal sobre la vida privada de los individuos, es decretado únicamente, se ha comprobado o se ha puesto en circulación un pasquín que contiene un chisme con una supuesta infidelidad femenina, es decir, un chisme de alcoba genera la máxima intervención estatal en el pueblo. Vemos claramente entonces un nexo que comunica la vida familiar con la vida estatal
y este nexo está dado por el comentario, el chisme, la habladuría y el pasquín. Es una obra que va a presentar lo repetitivo, pero lo repetitivo va a ser más bien simbolizado a través de varios elementos. Inicialmente vamos a encontrar una serie de pasquines a través de los cuales se está calumniando la vida de la gente, pero hacia el final vamos a encontrar una serie de volantes de orden político que están un poco incitando a un movimiento armado. Por otro lado, inicialmente encontramos el elemento de los ratones. Trinidad todos los días lo saca de su caja. Después vamos a encontrar hacia el final muchos más ratones que ya han ido creando una peste. Entonces corren paralelo estos dos elementos, tanto de lo que está circulando en lo escrito como estos elementos de la peste. Lo que está agazapado detrás de todo este proceso tan breve es justamente una violencia que ha estado callada, una violencia que se quiere olvidar según lo expresan los propios personajes, pero que justamente se incita a través de estos elementos a pensar en que algo se está creando en el ambiente lleno de tensión, lleno de temores, lleno de angustias y principalmente ya de algo mucho más fuerte que es el miedo a lo inminente, y es el miedo justamente a que resurja la violencia. El 9 de octubre de 1959, Gabriel García Márquez publica en la revista La Calle un breve artículo denominado 2 o 3 cosas sobre la novela de la violencia en Colombia. En este, él no solo hace un análisis de la producción literaria suscitada a raíz de la violencia con mayúscula, sino que es en sí una síntesis de la forma en que él aborda la violencia en sus obras. El autor critica la novela de la violencia por ser excesivamente testimonial y por carecer de valor estético. En realidad, él dice que el problema de esta novela fue el énfasis en la muerte y en la tortura. Y les leo una cita. El exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las mujeres violadas, los sexos esparcidos y las tripas sacadas, y la descripción minuciosa de la crueldad con que se cometieron esos crímenes, no era probablemente el camino que llevaba la novela. El drama era el ambiente de terror que provocaron esos crímenes. La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos, que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corría el riesgo de que les sacaran las tripas. Y un poquito más adelante, y teniendo a Camus como referencia, plantea lo siguiente: quienes vuelvan alguna vez sobre el tema de la violencia en Colombia tendrán que reconocer que el drama de ese tiempo no era solo el del perseguido, sino también el del perseguidor, porque no hay drama humano que pueda ser definitivamente unilateral. Si vamos a La mala hora, podemos ver que esta se distancia, si se quiere, un poco del Coronel no tiene quien le escriba y de algunos de los relatos de los funerales de la Mama Grande. ¿Por qué? Porque en La mala hora se aborda la violencia de forma más explícita, de forma más directa. Mientras en las otras obras apenas se sugería, si se quiere, esta violencia, en La mala hora tenemos agresión, tenemos armas, tenemos tortura, tenemos muerte, tenemos privación de la libertad. Sin embargo, una mirada detenida nos hace ver que el énfasis no está necesariamente en las muertes, de hecho solo mueren 2 personajes en toda la novela, sino en la atmósfera de terror. Bien, ¿cómo se construye esta atmósfera de terror? Desde el título mismo, La mala hora. Los pasquines dan inicio a esa mala hora, pero son quizás solo este detonante de una violencia que estaba a punto de estallar. Otro elemento fundamental para crear este ambiente, esta atmósfera de terror, es el clima. El clima se presenta como una fuerza incisiva que aqueja a la población, bien sea en la forma de un calor penetrante o de lluvias que no cesan. De hecho, la gran mayoría de los personajes tiende a asociar el clima
con el posible retorno de esta violencia. Entonces, ¿qué vemos? Que los fenómenos climáticos no solo ayudan a captar, si se quiere, la interioridad de estos personajes, a captar el temor que ellos sienten frente a la inminente llegada de la violencia, sino que son el detonante que los lleva a predecir ese futuro, a estar pensando en cuándo va a ser el momento que esta violencia va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos? Personajes que no han olvidado este pasado de horror, personajes que saben que esta tregua es una tregua temporal, que no va a ser duradera. Y en ese sentido, el clima es como el que ayuda a cuajar todos estos elementos que fortalecen este ambiente de terror. Por otro lado, esta novela se enfoca en la figura del perseguidor. Tenemos el cura y el alcalde. Ambos presentan ciertos rasgos en común. Ambos son representantes de una esfera del poder, el poder político y el poder eclesiástico. Ambos luchan contra alguna peste, la peste de los pasquines y la peste de los ratones. Y ambos en últimas ven lo que quieren ver. Lo interesante es que a través del cura y del alcalde vemos el terror a partir de la óptica de quien lo instaura y lo perpetúa. En síntesis, en La mala hora vemos que a pesar de que es una novela sumamente política y una novela que aborda de forma muy explícita la violencia, no estamos frente a un inventario de muertes, inventario de torturas. En La mala hora lo que vemos es la creación de una atmósfera de terror y la violencia vista desde la óptica del perseguidor. Llegó el momento de cerrar nuestro cuarto módulo centrado en La mala hora. Espero que usted haya gozado de la lectura y que los ejercicios realizados en este módulo y los videos que usted vio le hayan sido útiles para poder entender a cabalidad esta novela. Partimos, como en casos anteriores, de una breve presentación de la obra y de una mirada al autor. Luego, en nuestra sección acerca del lenguaje y la estructura, resaltamos que esta es una novela que está estructurada en 3 partes claramente diferenciadas. Luego, hicimos un ejercicio sumamente interesante, que fue el de comparar la edición de 1962 y la edición de 1967. La primera, intervenida por los editores, y la segunda, avalada por el autor. Después de esto, comparamos el cuento Un día de estos con La mala hora. Este ejercicio de ver cómo se retoman y se reelaboran los cuentos de los funerales en La mala hora es un ejercicio que usted puede realizar con muchos otros cuentos. Luego analizamos el tema del espacio. Resaltamos que esta novela, al igual que El coronel no tiene quien le escriba, no se centra en Macondo. Sin embargo, Macondo está ahí como referencia. Macondo no se pierde enteramente de vista. Luego, con la lectura de 100 años de soledad en nuestro próximo módulo, usted verá algo sumamente interesante, que es que en esta novela se incorporan rasgos de este espacio alternativo y empiezan a ser quizás parte de Macondo, es decir, Macondo se amplía al incorporar rasgos de este espacio. Por otro lado, comparamos la peste de los ratones con la peste de los pasquines y resaltamos que ambos son producto de una violencia latente. Lo interesante es que los pasquines en este caso son los detonantes de la acción, sin embargo no dicen nada nuevo. Nuevamente, como en el caso de los funerales de la Mama Grande, tenemos un objeto que funciona como detonante de la acción. Por otro lado, nos enfocamos en la novela de la violencia en Colombia y resaltamos que esta es una novela en la cual se aborda la violencia de una forma un poco más explícita si la comparamos con obras anteriores del autor. Sin embargo, es una novela que logra captar la política de un pueblo pequeño marcado por la violencia, pero sin caer en la necesidad de documentar.
Esta es una novela, como lo dijimos, que se centra en este ambiente de odio y en este ambiente de miedo. Por otro lado, un aspecto quizás interesante puede ser comparar esta novela con obras anteriores, específicamente con El coronel no tiene quien le escriba. ¿Por qué? Porque estas dos son obras que producto quizás de un contexto similar y del mismo lugar, ¿no? Tienen muchos elementos en común, entonces le dejo a usted la duda. Piense quizás en estas dos novelas porque se relacionan en muchos sentidos. Por otro lado, esta es una novela en la que seguimos viendo algunas de las obsesiones del autor, la influencia del clima, la influencia del rumor, si se quiere, pero sobre todo vemos esta lucha entre los representantes del poder, ya sea el poder político, el poder eclesiástico, el poder económico y el pueblo, tal como lo habíamos visto en los funerales de la Mama Grande. Finalmente, lo invito a que participe en nuestra actividad de cierre antes de pasar a estudiar 100 años de soledad, la obra maestra del autor. Pienso que usted ya está listo para entender y apreciar esta novela en la medida en que usted conoce el camino recorrido para llegar a ella. Entonces, lo invito enfáticamente a que participe en nuestros últimos 2 módulos que están estructurados de manera distinta a los anteriores porque la novela lo amerita.